Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Ecoconexión Villaverde. Hoy vamos a hablar de epigenética y su impacto en nuestras vidas. Estamos aquí con Honey, muchas gracias por estar aquí. Hola. Y bueno, Mariano, introdúcenos a la invitada de hoy. Pues nada, hoy estamos con una amiga, sobre todo, y también un estudiante del grado de logopedia aquí en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué es interesante hablar esto en un podcast? Siempre me gusta decirlo, ¿no? Pero en un podcast sobre sostenibilidad y medio ambiente. Bueno, al final estamos hablando del entorno en el que nos movemos y de alguna forma nos tiene que incidir o intercambiar. No es solo que lo diga un sociólogo, no, sí, porque esto ocurre, sino que hoy vamos a ver un poco las bases científicas de esa ciencia natural y cómo incide. Si quieres empezar presentándote un poco y presentando el tema. Ok, bueno, buenas a todos. Yo soy Honey Hilary, estudiante de segundo año de logopedia, aún no he terminado la carrera. Y el día de hoy les vengo a hablar de epigenética. Básicamente es un tema que estudiamos la mayoría entre tercero de la ESO, pero es verdad que la gente con el tiempo no se acuerda y me parecía un buen tema traer a la mesa hoy, ya que nos está afectando de manera silenciosa y es de estas cosas que están pasando y ni nos enteramos. Entonces, ¿sí les parece? Sí, yo quería empezar preguntándote qué es la epigenética. Sí, y si lo puedes explicar de una forma fácil, porque hoy nos vienes a hablar de algo que Mariano y yo no controlamos mucho y espero que, bueno, espero no, pero creo que nuestros oyentes tampoco, así que... Bueno, es verdad que tenemos una palabra compleja delante, epigenética. ¿Qué vendría a ser la epigenética? De manera muy científica es literalmente el estudio de cómo ciertos estímulos que recibimos a lo largo del día, cualquier cosa, genera cambios químicos que afectan a nuestra genética, a nuestros ADN y a nuestros genes. Esto suena un poquito fuerte al inicio, así que se los voy a ir desglosando. Vamos a decir, a mí me encanta trabajar con ejemplos, así que vamos a trabajar así. Vamos a decir que el ser humano es una máquina, siempre lo hemos escuchado, la máquina del ser humano, pero cada máquina necesita instrucciones para ensamblarse. En el caso de los seres humanos tenemos el ADN. El ADN que está contenido en los genes es como este libro de instrucciones en donde se guarda todo lo que nos conforma como personas, desde el color de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, cómo será de grande nuestro cuerpo, cuándo creceremos, a cómo será cada célula del cuerpo. Y un dato muy curioso, por ejemplo, es que cada célula del cuerpo, en el cerebro tenemos miles de células. Entonces, en cada célula del cuerpo, cada núcleo tiene su copia con genes, los genes que componen a nuestro cuerpo. Y si sacamos solamente el ADN de una célula, podemos tener fácilmente una secuencia de 2 metros de largo. Entonces, imagínense, algo de 2 metros de largo es de tamaño finalmente microscópico, diminuto, no lo podemos ni ver. Y esto es bastante interesante porque algo que cabe mencionar es que este ADN se encuentra enrollado para que pueda ser de este tamaño microscópico. Y se encuentra enrollado alrededor de histonas, un tipo de proteínas. Creo que la mayoría sabemos qué son las proteínas, ¿no? Un tipo de proteínas en las que permite que se haga de manera microscópica estos 2 metros, y enrollando hasta entrar en el núcleo de una célula. Bueno, entonces, ¿qué es la epigenética? Porque no he llegado al tema aún. La epigenética es como, por ejemplo, si yo me alimento bien, si salgo a correr, se generarán ciertas sustancias químicas que van a llegar a mis genes y van a decir, wow, está corriendo, se está alimentando correctamente. Vamos a permitir que estos genes protectores se expongan, se presenten, se expresen, que es el término científico. Entonces, en esta máquina humana, como mencioné antes y volviendo al ejemplo, lo que se hace es, para ensamblarla, que a través de los estímulos que nosotros vivimos, si ejercitamos, lo que comemos y lo que respiramos, se vayan ensamblando diferentes piezas que nos den lo que somos hoy en día. Pero esto puede ser tanto protector como nocivo. Claro, esto es muy interesante porque justo también explicando un poco a qué viene esto, ¿no? En nuestro podcast es muy interesante también lo que dices, por ejemplo, de lo que comemos o de lo que respiramos, que aquí hemos hablado mucho también de cómo se está conformando el aire y el medio ambiente en Madrid. Totalmente. Entonces es muy interesante también, por ejemplo, desde el enfoque local, barrial,
o del distrito de Villaverde mismamente, que es un barrio que ahora mismo está teniendo muchos problemas medioambientales. Entonces es muy interesante también saber para la salud y la sostenibilidad ciudadana y medioambiental, pues es un tema del que poco se habla, pero oye, que de repente es muy importante. Pero al mismo tiempo yo siento que este tema no es nuevo, ¿no? Cualquiera que vive en Madrid lo sabe. Un día que la calidad del aire está peor de lo que normalmente lo tenemos, ya tenemos un mensajito que nos avisa en las paradas de metro, en cualquier sitio que pone no hagas ejercicio al aire libre. Y claro, uno se pregunta por qué. Bueno, aquí tenemos la respuesta, ¿no? Porque al final todas esas partículas que entran dentro de ti, que muchas veces yo creo que hacemos esa asimilación de forma muy natural. Decimos, bueno, el aire está contaminado, no tengo que salir a correr porque me trago todo eso nocivo. Pero aquí me parece que es bueno, sobre todo, empezar, pues bueno, teniendo claro que eso nos incide, que es muy interesante. A ver, con el tema del aire es verdad que habría que recalcar que, por ejemplo, te has mencionado partículas. Una de las partes que vamos a hablar más adelante va justamente de eso, de cómo el aire nos está enfermando, pero sigue siendo importante que tengamos este contacto con la naturaleza, con el aire, que busquemos siempre buscar entornos que sean lo más limpio posible, naturalmente sin demonizar lo que está alrededor de nosotros, porque también esto depende mucho, y esto se habla muy poquito, de nuestra clase económica o de las posibilidades que tengamos. Entonces, hay que dejar ese granito ahí para tenerlo presente. ¿Cómo se diferencian los factores genéticos de los epigenéticos en el desarrollo humano? Vale, esta pregunta es bastante divertida, ya que realmente la epigenética es la que controla el factor genético. El factor genético, conocido mayormente como hereditario, aquel que recibimos de nuestros padres, básicamente, es un factor que ya venimos de prefábrica, vamos a decir, es ese factor, son esas piezas que ya tenemos. Ahora, ¿qué hace la epigenética? Ensamblarlos, pero puedes ensamblarlos bien o puedes ensamblarlos mal. Por ejemplo, yo, que soy logopeda, traigo ejemplos de frases. Y en este caso voy a usar la frase de yo no lo hice. Si yo digo la frase yo no lo hice, yo puedo asentar la frase diciendo yo no lo hice. Pero se entiende distinto si yo la digo yo no lo hice, ¿verdad? Es distinto, la epigenética funciona igual. En el caso de la epigenética, esta tiene la capacidad de, por así decirlo, dormir cierta parte de la secuencia genética. Entonces, básicamente, la epigenética funciona, como estaba mencionando, a través de, por así decirlo, dormir o activar que se expresen estos genes. Entonces, en el momento de dormir un gen, lo que ocurre es un proceso conocido como metilación, en donde un grupo metilo se coloca en esta secuencia genética, no la altera, lo que hace es que no se exprese. Entonces, los genes son algo que heredamos de nuestros padres. Ese es el factor hereditario, el factor genético. La epigenética es aquella máquina, aquella encargada de ¿cómo lo podríamos expresar? Por poner un ejemplo, yo recuerdo haber escuchado alguna conferencia sobre todo el tema de células madre, cáncer, tal, y no sé si está muy relacionado, pero cuando, por ejemplo, todas las células, entendí yo, son potencialmente cancerígenas. Pero dependiendo de qué factores y en qué entornos te muevas, por ejemplo, si fumas o no fumas, pues como que tienes más posibilidades de desarrollar una enfermedad u otra, ¿no? Exactamente. Quizá... Muy relacionado con la epigenética, eso que has mencionado, porque lo que sucede sería que tenemos esta célula potencialmente cancerígena y lo que pasa es que estos factores de protección epigenéticos, esta epigenética que está gestionando los factores para que no se haya un crecimiento anormal de células, que es lo que genera el cáncer, un crecimiento anormal de células, pues para que esto no ocurra, la epigenética está actuando encima de esta célula para que no pase. Pero cuando fumas, por ejemplo, cuando tienes malos hábitos, la epigenética deja de actuar como factor protector y permite que haya un extra crecimiento celular. Entonces, de la misma manera, retomando el tema, lo que hace la epigenética contra los factores genéticos hereditarios sería que los maneja, los controla para que estos pues se expresen de una u otra manera. Bueno, ya lo has mencionado un poco, pero también queríamos saber si puedes profundizarlo un poco a raíz de lo que hemos mencionado antes, de qué papel juega nuestro entorno, como la dieta, el estrés mismamente, o el aire en modificar nuestra expresión genética. Y antes de que respondas, yo quisiera añadir algo todavía más.
¿Existe la posibilidad de que también un entorno urbano o cómo este entorno se modifica y se construye influya también en eso? Y la respuesta más fácil y corta es claramente todo lo que nos rodea afecta a cómo la epigenética trabaja con nuestros genes. Por ejemplo, se hace mucho estudio epigenético con lo que son los gemelos. Entonces se ve a lo largo de toda la historia que en el caso de los gemelos, a pesar de que tengan el mismo material genético, vienen de la misma madre, tienen los mismos genes, cabe aclarar, gemelos idénticos, mismos genes y tal. A lo largo de la vida, ellos van desarrollando diferentes enfermedades, pues poniendo un caso simple, Lisa y Katie. Lisa y Katie son gemelas idénticas. Ambas nacen de la misma madre y el mismo padre, tienen la exacta misma educación. Pero a los 30 años a Lisa se le puede diagnosticar cáncer y a Katie no. ¿Qué ha influido ahí? Todo el ambiente, todo el contexto, los hábitos, la cantidad de estrés, si fuma o no. Se sabe hoy en día que el factor de fumar es uno de los que más impide en el desarrollo de cáncer, pero también muchos otros. El sedentarismo que se ha desarrollado hoy en día, ya que nosotros venimos ancestralmente de personas, humanos, que eran mucho más activos y la poca actividad física que tenemos hoy en día está siendo bastante mella en nuestros genes y en la cantidad de enfermedades que se está desarrollando por ello. Me gustaría, sobre todo, terminar de plantear lo que te comentaba antes y darte pie a que, nos desarrolles esto un poco más. Aquí muchas veces hablamos, sobre todo desde la sociología del territorio, desde una mirada más de cómo construimos el espacio y cómo nos relacionamos con él. Y, por ejemplo, quería poner 2 poblaciones de Madrid que son bastante conocidas. En el sur, Villaverde, como no, y podemos poner algún pueblo que circunvala Madrid, como puede ser el caso de alguno de la Sierra de Guadarrama. Pero es verdad que, claro, aquí estamos hablando de 2 ambientes distintos en el que la calidad del aire no es la misma, todos los estímulos que recibes en tu día a día tampoco son igual, pero ya no es solo eso, sino que incluso las dotaciones públicas y municipales, los sistemas de transporte, imagino que también desplazarte 1 hora al trabajo, eso influirá. Pero tampoco quiero como que nos quedemos tanto en la cuestión epigenética dándole vueltas a la definición. Sí que me gustaría pasar más al tema del cambio climático, porque claro, hablamos de que todos estos factores nos afectan, pero también hay que tener en cuenta que los factores que nos afectan también están cambiando, ¿no? No es lo mismo, desde luego que no es lo mismo, un invierno en Madrid hace 20 años y cómo lo experimentaba el cuerpo a lo que estamos teniendo este invierno, que no hace frío prácticamente, de hecho tenemos la ventana abierta. A ver, en el tema, por ejemplo, del cambio climático y en el aire, ¿qué se ha visto hoy en día? Naturalmente tú lo has mencionado, el invierno de ahora no es el mismo que hace 20 años, el aire de ahora no es el mismo que el de hace 100 años, el aire que respiraban nuestros abuelos. Y es que se ha comprobado por investigaciones científicas, aquí ya vengo con mi bibliografía bien puesta, muchas investigaciones científicas han encontrado que la cantidad de partículas que se encuentran en el aire, pero sobre todo no la cantidad de partículas, sino el aumento, porque esas partículas siempre han estado en el aire, cosas como el ozono, el dióxido de carbono, entre muchas otras, siempre han estado en el aire que respiramos. Lo que pasa es que su alta presencia hoy en día es la que, por así decirlo, nos está envenenando. Pongamos comillas entre ese envenenando, ¿ok? Bueno, si vives en Villaverde no hace falta que las pongas, ¿eh? Como pruebe lo del crematorio, vamos listos. Ya, pues exactamente. Entonces, lo que les traigo, por ejemplo, hoy es la investigación EPICNAR, llevada aquí en Europa y financiada por la Unión Europea. Lo que nos está diciendo es que el aumento de la cantidad del dióxido de carbono que está habiendo sobre todo en las grandes ciudades y este mismo que está siendo producido por la gran cantidad de coches que se están empleando hoy en día, además de las fábricas de electricidad, que creo que aquí en Madrid no hay ninguna, por lo que tengo entendido, pero sí que en zonas donde sí existe se ha comprobado que está aumentando tanto la cantidad de personas que desarrollan cáncer de pulmón, que creo que era algo que esperábamos todos, ¿no? Pero también enfermedades cardiovasculares, que quieras o no, afecta a lo largo de toda la vida del individuo cuando desarrollas este tipo de enfermedades, y que también recae mucho el hecho de desarrollar una enfermedad cardiovascular en la conducta de la persona, en los patrones, en los hábitos que tiene, y todo este aire que encima se suma a todas las conductas y hábitos que tenga esta persona, aumenta la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades. Sí, de hecho, las enfermedades de la modernidad, de la tardomodernidad más bien,
son precisamente las enfermedades. O sea, si en la Edad Media la gente moría de enfermedades víricas, ahora la gente ya no muere de eso, ya no muere de una gripe, muere de un ataque cardíaco o de un cáncer, que son como estas enfermedades pues más debidas a nuestro estilo de vida, que antes podía ser más por estilo de vida a nivel de condiciones higiénicas y ahora es estilo de vida a nivel de hábitos que desarrollamos y de cómo el ambiente y el entorno afecta en nuestra genética. Sí, es que es impresionante. Y muchas veces todo este pensamiento lleva a una categoría sociológica que la gente utiliza bastante, que es la de barrios vulnerables, ¿no? Hablamos de barrios vulnerables ya no solo a nivel social, sino a nivel de salud. Y yo creo que sería muy interesante ver y analizar todo el tema de las enfermedades crónicas, ya no solo las ligadas quizá a cuestiones respiratorias, sino también de otro tipo y ver cómo se distribuyen por Madrid. Yo estoy seguro que no atienden únicamente a una cuestión, casual, una lógica detrás, obviamente, y que ya no solo eso, aquí me quiero poner un poco más técnico porque muchas veces hablamos, por un lado, de desigualdades estructurales, que son las que venimos comentando hasta ahora, y en estructurales meto desde la renta hasta las cuestiones epigenéticas, porque me parece que el análisis estaría incompleto sin la una o la otra, pero también hay una cuestión de desigualdades subjetivas, que es cómo se perciben los propios vecinos que viven en determinados barrios y cómo nos narramos a nosotros mismos, que yo creo que también tiene un poder bastante importante. Bueno, tú, ¿quién mejor que tú para contarnos todo el tema de las narratividades y del lenguaje? Pero sí que me parece que es una cuestión sobre la que reflexionamos poco, pero que realmente también está ahí. Lo que yo quería venir ahora es que, se me ha olvidado comentar antes, algo de lo que sí nos estamos dando cuenta, sobre todo desde el marco de investigación, desde el marco más científico, es que, no lo mencioné antes, pero aparte de estudiarlo con gemelos, lo estamos estudiando con embarazadas. Sí, suena muy raro porque son una población súper de riesgo, pero se ha encontrado, sobre todo en las embarazadas, que la cantidad de contaminación de aire que se está experimentando hoy en día ha derivado en mayores problemas de desarrollo, y esto sí que se junta un poquito con cómo nos estamos desarrollando desde que nacemos y cómo se está aprendiendo. Pues se ha encontrado una correlación positiva entre mayor contaminación y la aparición de ozono y contaminación por partículas, que resumiéndolo muy rápidamente son micropartículas muy muy pequeñitas que son capaces de entrar a la placenta, en este caso, o que directamente pues tenemos obviamente en todo nuestro cuerpo. Si son capaces de entrar a la placenta, que la placenta es una zona súper resguardada de una mujer cuando está gestando, pero en el caso de los fetos en desarrollo, de los bebés, se ha encontrado la presencia de estas partículas dentro de la placenta y por lo tanto se ha dado una relación entre la aparición de esto y la mayor aparición de enfermedades como el asma, depresión postparto en las madres, preeclampsia, infertilidad, problemas como la placenta previa que aterra en el momento del parto a las madres, ya que es una situación muy, muy traumática, el de una placenta previa. Pero sin mucho menos, la cantidad de niños prematuros se ha visto en aumento debido a la contaminación del aire, se encuentra una relación también. Y lo que más me afecta a mí, lo que más va relacionado a mi carrera, es la aparición de una mayor cantidad de trastornos como el autismo, el retraso mental, el síndrome de Down y resto de trastornos cognitivos, además de, lo que más aterra a los científicos, la aparición de mayor cantidad de trastornos en la formación de los órganos, en la organogénesis. Y a tal respecto, siempre hablamos de calidad del aire y nunca hablamos de la calidad de la comida, que es muy importante, porque ahora que dices, al respirar introducimos un montón de micropartículas, microorganismos que nos afectan, nunca nos cuestionamos cuánto microplástico ingerimos a la hora de comer pescado, por ejemplo. O sea, también a partir de la alimentación tenemos, digamos, mucho que decir y mucho por hacer, y de hecho, hago ya un llamamiento aquí, ya solo por recordatorio: comed lo más vegetal posible, muchas legumbres, muchas verduras, muy variado. La dieta, la pirámide a la base de la alimentación está hecha de legumbres y cereales y verduras, así que la carne ya para un consumo más ocasional, porque realmente la carne también yo lo he estado trabajando un poco últimamente y poco se habla de cuánto también afecta a nuestra epigenética la alimentación
y sobre todo se habla de alimentación, como decir, no comas azúcar, no comas tanto chocolate, no bebas tanto café, no sé qué, y se entiende que por alimentación sana tienes que comer carne y pescado todos los días, y es que eso tampoco es una alimentación sana y también te lleva a desarrollar muchísimas patologías y muchos actores patógenos que, bueno, que no son buenos para la salud. Así que nada, ya como recordatorio para quien nos esté escuchando, intentad comer lo más posible vegetal. Y de hecho, como apunte, me acuerdo yo de una noticia que llamaba la atención la semana pasada, que la mayoría de latas de atún en un estudio a nivel europeo tienen una cantidad demasiado alta de mercurio. Sí. Que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Es mercurio, ya no solo Es veneno. los plásticos, Sí, sí. sino que también esta cuestión, y de hecho el estudio lo revelaba y era como, vale, es que está por encima de la mitad, era una barbaridad. Y bueno, también, por ejemplo, hablando de epigenética y de alimentación, no sé si a lo mejor tú has tenido ocasión de verlo, pero se habla mucho de cómo vamos a ir generando resistencia a los antibióticos a partir de la asunción de carne, porque al final la industria cárnica va muchísimo por antibióticos que le dan a los animales y al final comemos también el antibiótico, y entonces una de las posibles causas de extinción de la especie humana aparentemente podría ser esta resistencia a los antibióticos, que al final nos ponemos antibióticos por pasivo y por activo y... Bueno, ahora que lo mencionas, justo has mencionado dos temas que me encantan. Hay uno que voy a desarrollar más, hay uno que desarrollaré menos. El tema de los antibióticos lo ataco primero porque es el que menos domino en este caso, pero es verdad, se calcula, se prevé, organizaciones de la salud, que para el año 2050 el mayor problema de la humanidad no va a ser ni el hambre ni el agua, no. Va a ser la resistencia a los antibióticos. Y es que no solamente por consumo de alimentos, como tú lo has mencionado, sino también por la cantidad de gente que de manera sin cuidado está consumiendo antibióticos. Y sí, también por lo que consumimos, porque no se puede negar la cantidad de animales que están recibiendo antibióticos, pero también en la propia cultura agraria también, cómo se utilizan y se emplean los pesticidas que a fin de cuentas nos están creando una resistencia brutal y que es el mayor miedo en el mundo de la medicina. Yeah. Lo dejo ahí. Pero también mencionaste algo que me llamó mucho la atención, y es el tema de los microplásticos. Y es que la epigenética, los microplásticos están íntimamente relacionados. Hace poquito estudié en clase el tema de cómo microplásticos que se encuentran tanto en pescados como mariscos, en las pastas, pero también en las frutas y verduras que se aconsejan comer, y estamos ahí en debate porque naturalmente todos comen frutas y verduras, ¿ok? 5 piezas, siempre se ha dicho, sigan los consejos, pero intenten buscar lo que sea lo más orgánico posible, lo más natural que puedan conseguirlo. Claro, y ahora entro yo aquí en juego. Haremos ya un episodio más hablando profundamente de esto, pero es un poco la posmodernidad, ¿no? Cómo hemos pasado del cultivo a kilómetro cero, de tu huerto, no sé qué, de repente industrialización, todo viene de cadenas alimentarias súper grandes a nivel global, y ahora estamos volviendo, ¿no?, a eso. La posmodernidad es un poco eso, es como la vuelta un poco a lo de antes en la modernidad, o sea, es como un concepto un poco paradójico, pero claro, ¿qué pasa? Que ahora el producto orgánico, biológico y no sé qué cosas, pues al final también es una cuestión que no todo, o sea, es un consumo al que no todo el mundo tiene acceso, porque al final tú vas a la verdulería en la que te venden todo bio de kilómetro cero y de repente un kilo de tomate te vale 4 euros. Claro, si tú tienes dinero y poder adquisitivo para hacerlo, genial, pero de repente si no, pues compras en el supermercado como toda la vida de Dios, y al final comes lo que comes, y ahí es que depende un poco de tu situación social. Entonces ahí es como un tema de justicia alimentaria que, bueno, ya trataremos más profundamente en un episodio, que es algo muy importante al final para nuestro podcast, para lo que estamos hablando aquí. Entonces sí, es verdad, intentar comer lo más orgánico posible, pero el bolsillo no da. Claro, dentro de las posibilidades de cada uno, es que eso al final... A ver, lo que se dice hoy en día también es que la salud es el nuevo lujo. Claro. Muchos lo hemos escuchado, mantener una salud, una alimentación adecuada, mantener los hábitos adecuados, la cantidad de actividad física adecuada que deberíamos tener es el nuevo lujo, porque en la sociedad que vivimos hoy en día, como está planteada, se está volviendo prácticamente imposible. Creo que vosotros lo dominaréis mucho mejor que yo, esa parte del tema. Sí, bueno, ahora se habla de ricos, flacos, gordos, pobres. Exactamente. O sea, de hecho, la OMS
y la FAO también reconocen la obesidad y la malnutrición como enfermedades de la pobreza. O sea, si por ejemplo en otras partes del mundo quizás la pobreza a nivel alimentario está determinada por la malnutrición a nivel de flaqueza, ¿no? Ahora de repente en los países más desarrollados e industrializados, en el que el sector alimentario se ha industrializado, pues la obesidad es la enfermedad de los pobres, o sea... Es la que está en presencia. De hecho, eso lo traté en un seminario, ahora en verano. Estuve en un seminario en Santander sobre, geografía del hambre en un mundo multicrisis. Y hablábamos primero de esta cuestión estructural que estabas mencionando tú, Luna, de que vivimos en un mundo... y también tú de alguna forma, quizá no con ese lenguaje tan técnico, pero traído a la sociología, es esta cuestión de que los medios de reproducción humana, hacer deporte, comer sano, llevar una vida activa, sí, se están viendo despedazados y se están viendo ligados a la cuestión del mercado porque somos incapaces de mantener lo que es la reproducción de los medios de vida y por otro lado la producción de capital que todos necesitamos al final para mantenernos y sostenernos. Entonces, de esta incompatibilidad, vivimos en un sistema neoliberal que es incompatible con la vida y lo estamos viendo cada vez más. Y sobre la cuestión de la obesidad como una enfermedad más ligada a las rentas bajas, totalmente de acuerdo. Pero sí que me llama la atención que este fenómeno sí que se da más, digamos, en sociedades que ya tienen garantizada la seguridad alimentaria a nivel macro, ¿no? Claro, el problema, ahí es que es un concepto un poco amplio, pero es verdad que la seguridad alimentaria es definida como el acceso a poder comer, escoger lo que tú comes y tener un estilo de vida sano. Entonces, ya no se está hablando, y nutritivo sobre todo. Entonces, claro, tú ahora puedes decir, vale, yo asumo 2.200 calorías al día, que es lo aconsejado por la OMS. Pero claro, ¿qué calidad tienen esas calorías? Porque si estás comiendo comida precocinada que te llega de Sudamérica, llena de pesticidas, claro, es que no es lo mismo que tú comas 2.200 calorías de quinoa biológica con verdura de tu huerto, o sea, no es lo mismo, o sea, ahí también hay una cuestión de calidad. Entonces sí que es verdad que tienes acceso a eso, pero tienes acceso a la caloría, no tienes acceso al nutriente, que es lo que te sirve. Ahí es un poco esa falsa idea de libertad, ¿no? Sois libres de elegir siempre que tengáis el dinero para pagarlo. Justo. Sí que sería, pues nada, que nos comentes lo que nos ibas a comentar antes sobre eso, esa idea del lenguaje para el final. Yo creo que se acerque ese final y encantados de escucharte. A ver, nos metemos entonces al tema ya del lenguaje, cómo se relaciona y tal. Pues tenemos que ir ya a mi tema, la logopedia. Como mencioné antes, yo estoy estudiando para ser logopeda, planeo ser logopeda. Y para quien no conozca, la logopedia es la disciplina científica dedicada a rehabilitar las capacidades del lenguaje. Entonces, como hemos visto a lo largo de este episodio, mucha parte de lo que comemos, de lo que hacemos, está causando un gran aumento de trastornos implicados con el desarrollo, como el retraso mental. Se ha encontrado relación también con el autismo, como antes iba a mencionar, que se relaciona, por ejemplo, el aumento de ozono en el aire con la mayor cantidad de desarrollo de autismo, por ejemplo, pero también otros muchos trastornos cognitivos que se relacionan con el lenguaje, que se puede tratar desde un punto de vista logopédico. Pues nos hemos dado cuenta desde la logopedia que tenemos que empezar a innovar en estos tratamientos, porque el aumento de estos trastornos, de estas patologías, de estas alteraciones, está derivando en la mayor necesidad de nuestra actuación por nuestra parte. Y lo que yo podría comentar ya desde mi perspectiva es, se ha encontrado, por ejemplo, una relación directa entre el aumento de casos de disfagia y casos de afasia. Ambos son trastornos tratados en la logopedia. El primero se trata de trastornos deglutorios y los trastornos de afasia son trastornos del lenguaje de origen neurológico, y se ha encontrado una relación positiva entre esos trastornos y el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que como logopedas tenemos que empezar a reinventarnos, porque la mayor cantidad de casos, y además por estos factores que podemos controlar por hasta cierto punto, porque hay muchos limitantes alrededor de ellos, tenemos que incidir en el desarrollo de mejores técnicas. La aparición de nuevos casos con personas con retraso mental, tenemos que buscar
proveerles de las habilidades y capacidades suficientes para que puedan tener una vida de dependencia, porque desde nuestra carrera lo que nosotros promovemos es que todas las personas tienen el derecho a comunicarse y alimentarse de una manera que puedan ser independientes y funcionales. Además, se ha encontrado que en la logopedia, por ejemplo, tratamos mucho con neonatos a veces, y todas esas alteraciones cognitivas que está habiendo por sobre todo factores alimenticios, se ha encontrado en recientes investigaciones que el glifosfato es algo que quería mencionar antes cuando estábamos hablando de microplásticos y alimentación. El glifosfato es un típico herbicida o pesticida utilizado en el mercado agrario, pero que está comprobado desde hace más de 10, 20 años que está causando alteraciones orofaciales, alteraciones en el desarrollo de cara y de las estructuras de la cara. Y nosotros hoy en día en logopedia nos encontramos con miles de casos, múltiples casos, sobre todo en países de bajo desarrollo, pero también aquí en España, porque se sabe hoy en día que la Unión Europea ha postergado por 10 años más que se pueda seguir utilizando este pesticida herbicida, el glifosfato. Nos encontramos a niños recién nacidos con deformaciones en la cara que no son capaces de succionar, y si un niño no es capaz de succionar, de adquirir los alimentos, no es capaz de sobrevivir. Y nos encontramos ante esto, necesidad de desarrollos de nuevos tratamientos, de nuevos utensilios, por ejemplo, no sé si sabéis, las tetinas de los bebés. Pues en el caso de los niños con alteraciones orofaciales, que nacen con fisuras en los rostros o en el paladar, sobre todo en los labios, pues desde logopedia se está intentando impulsar el desarrollo de diferentes tetinas que suplan y que ayuden a promover la alimentación de estos niños, porque naturalmente tienen que alimentarse de alguna otra manera, pero también ocurre, por ejemplo, con los prematuros. No sé si sabíais, pero los niños prematuros que han aumentado también por todo el tema de los contaminantes que están cambiando por ejemplo, la gestación, los tiempos de gestación. Los niños prematuros se ha encontrado que nacen muchos de ellos sin la capacidad de succionar. Y es trabajo de la logopedia el ser capaz de estimular y enseñarles a estos niños a poder succionar. Entonces, como vemos, un poco resumiendo, todos estos procesos que están llevando a cabo, que están cambiando la genética, que están cambiando la expresión genética de las personas, están derivando en mayor necesidad de logopedas, mayor necesidad de rehabilitación, mayor necesidad de desarrollo científico, porque si no, estas personas que nacen con esas alteraciones se podrían estar quedando atrás, y es nuestra labor como sociedad también apoyarlos, porque es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Creo que ustedes son quienes mejor lo saben. Pues muchísimas gracias, la verdad, me ha interesado un montón, es encantador escucharte. Creo que hemos empezado el episodio sin saber muy bien de qué iba la epigenética, pero realmente nos dimos cuenta, por lo menos yo, Mariano, creo que tú también, de cómo realmente en este podcast hablamos de eso, ¿no? Entonces me parece un episodio bastante clave. Un poco resumiendo lo que hemos dicho, creo que bueno, que es muy importante seguir evidentemente impulsando la investigación y el conocimiento científico en esta rama, porque al final es algo que, como tú bien has dicho en varias ocasiones, nos afecta a todos y de manera constante, y también pues para intentar hacer de manera, este es nuestro pequeño granito de arena, para que la vida empiece a ser a medida de hombre y no a medida de industria. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones. No sé si hay algo más que quieres destacar. A mí, si no les importa, me gustaría hacer un resumen en 4 claves, las 4 claves que me gustaría sacar de este podcast. Me parece genial. Y es que, básicamente, número 1, la epigenética es la ciencia que se encarga de estudiar cómo todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, todo básicamente afecta a nuestra expresión genética, afecta a la manera en que nuestros genes se expresan. Primero. Segundo, el aire que respiramos, aunque es verdad que podemos hacer poco con él, porque la contaminación que hay en él proviene de muchas múltiples causas, y lo que podemos hacer pues sí que tiene importancia, pero depende de otras gestiones que, digo yo, tienen que hacerse ya casi a nivel legislativo, en un nivel mucho más político. Total. Es algo que se podría hablar en cualquier otro episodio. Algunas de las cosas que se podrían hacer para paliar todos estos factores que estamos hablando y que están pues causando todos estos daños epigenéticos. Pero volviendo al aire, el aire que respiramos nos está enfermando. Hay que intentar buscar siempre un espacio, momentos para volver a respirar aire puro, y siempre tenerlo presente, buscar las señales.
esto me está haciendo daño, esto me puede no estar haciendo daño, tener cuidado de las embarazadas, personas gestantes, siempre presente para el mejor desarrollo de sus bebés. Tercera clave, la alimentación. Cuidan lo que comen, intenten comer lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Siempre busquen mantenerse informados de qué es lo que contiene lo que comen o qué se utiliza, porque esto puede ser la clave para que en las futuras generaciones tengan un mejor desarrollo. Y por último, la cuarta, queda entre nosotros como sociedad que se puedan desarrollar métodos y técnicas para paliar todas estas alteraciones que está habiendo, todas estas daños que existen en el medio ambiente, y también paliar lo que ya existe, los problemas que presentíamos hoy en día. Queda en nosotros el hecho de poder tratarlos y ayudar a que las personas tengan una vida mejor. Y con este llamado a la acción me encantaría saludar a nuestros oyentes y terminar este episodio. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.